La participación de nuestro compañero Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, que, bueno, pues ha tenido trabajo muy intenso, no solamente en México, por supuesto, principalmente en México, pero también ha tenido una participación muy activa en la promoción y defensa de los derechos humanos en el mundo y que me da mucho gusto saludar a Adrián Ramírez, quien ya está con nosotros para hablar de esta suerte de rehén que tiene Estados Unidos, de este diplomático Alex Saab, diplomático venezolano. Hay que recordar que se están cumpliendo 3 años de este secuestro. Es un prisionero político de la guerra híbrida del imperio, es decir, de Estados Unidos contra Venezuela. Me da mucho gusto saludar a Adrián Ramírez. Y Adrián, también me gustaría, si es que tienes un poco de tiempo, que nos pudieras platicar antes de entrar al asunto de Alex Saab, pues cómo evalúas este aniversario más de la masacre del Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971, que dio precisamente lugar a la aparición de este grupo Los Halcones, un grupo creado a instancias de instituciones del Estado mexicano para masacrar a poblaciones y ejecutar acciones criminales de contrainsurgencia. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Sosimo. Buenos días, José. Gracias a los amigos que están ahí en los controles técnicos, a toda la videoaudiencia de Contralínea que sigue paso a paso las transmisiones diarias y se va sumando a esta diplomacia ciudadana y a este esfuerzo por tener al pueblo como garante de sus derechos. Estamos en un aniversario más del 10 de junio, esa masacre el jueves de Corpus, ahí en el casco de Santo Tomás. Y desde aquí queremos también recordar y hacer un reconocimiento al estudiante de medicina, Rafael Márquez, quien yaciera atendido en fotografías que fueron sacadas en la época de esta importante revista ¿Por qué? Que precisamente este día domingo se estará otorgando la medalla o la presea Carlos Montemayor a él y a otras tantas personas que fueron de alguna manera artífices de la historia de los derechos humanos, de las luchas de los pueblos en nuestro país. Y desde aquí pues también hacemos un reconocimiento porque a las 11 de la mañana ese domingo, allá en el Centro Cultural Los Pinos, ese complejo cultural Los Pinos que se ha abierto como tribuna para el pueblo y para reconocimiento del pueblo mismo, estarán también recibiendo, entre otros, la presea la luchadora social y también un garante de los derechos y la lucha por los presos políticos y los desaparecidos, la señora Josefina Martínez, allá del estado de Oaxaca, que junto con Rosario Ibarra y otras mujeres son de las pioneras en los derechos humanos. En recordar la masacre del 10 de junio también nos lleva a recordar la masacre del 7 de junio allá en el Charco, que ya Contralínea dio algunas entrevistas, sobre todo para Efraín Cortés, y que da cuenta cómo el Estado mexicano de ese periodo, de la época del viejo régimen, eh, propiciaba las masacres, propiciaba la ejecución extrajudicial, la tortura, la desaparición forzada como métodos de Estado para que esto se sometiera a los pueblos que luchaban por su emancipación y sobre todo aquellas organizaciones que basadas en el segundo párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ejercían el supremo recurso contra la rebelión, de rebelión contra la opresión y la tiranía. Creo que todavía es necesario hacer un esfuerzo mayor por parte de la sociedad mexicana, por parte del pueblo como garante, para que los responsables que les está alcanzando ya la impunidad biológica, de todos modos la historia los pase como lo que fueron, como represores, como violadores de derechos humanos, para que esto no logre volverse a repetir y podamos seguir avanzando en la lucha por la conquista de los derechos humanos. Algo importante que hay que señalar
es que, si bien es cierto, hoy el ejército está supeditado a los designios del comandante supremo y ha disminuido sensiblemente el número de acciones de ejecución extrajudicial, tortura, violaciones a derechos humanos por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas, es necesario todavía que se profundice en la lucha contra la impunidad, porque los responsables de muchos de los delitos de lesa humanidad que se han cometido no han sido sancionados. Prueba de ello todavía los esfuerzos y todo el trabajo que está costando para establecer la responsabilidad de elementos del ejército, de los mecanismos de seguridad y de inteligencia del Estado mexicano como responsables en el caso de la masacre también y desaparición forzada en Ayotzinapa. Esas son tareas pendientes que hay que seguir insistiendo y hay que fortalecer nuestros reclamos y nuestras demandas. Si bien podemos reconocer los avances, también es fundamental hacer un señalamiento puntual para que quienes han sido responsables se atienda a la situación, y hay que tomar en cuenta que no fue solamente una decisión del Estado mexicano, sino que son decisiones de las políticas del imperio, que desde Estados Unidos nos imponía un modelo de seguridad nacional en el que la tortura, la desaparición, la ejecución extrajudicial y las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos eran parte de las políticas que exportaba Estados Unidos a los países de la región y de todo el mundo. Pues ese es el primer punto, Sósimo y José, si quieren preguntar alguna cosa para que ya pasemos al siguiente tema. Adelante, Adrián. En efecto, entramos a este siguiente tema que también nos parece muy, muy importante porque se están cumpliendo 3 años de que fuera tomado como prisionero, rehén de Estados Unidos, este diplomático venezolano Alex Saab. Bueno, pues primero hay que ponernos en contexto también. El canciller Marcelo Ebrard está dejando ya la Secretaría de Relaciones Exteriores y parte de su equipo para ocuparse de tareas de buscar la candidatura para, para la presidencia de la República. Creemos que una de las herencias que nos ha dejado es que, no obstante el gran avance que ha tenido la diplomacia mexicana sustentada en en los principios constitucionales de la no intervención, el respeto de la soberanía de los pueblos y la dimisión de las controversias de manera pacífica. Creo que el multilateralismo de la diplomacia mexicana tiene todavía que fortalecerse mucho más y tomar en cuenta que no puede quedarse México secuestrado de los designios de lo que ha sido este grupo del narcoestado policíaco militar, que desde las cúpulas del poder empresarial y mediático anunciaban que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México y que nos íbamos hacia el proceso de venezolanización. Esto de alguna manera ha causado un impacto en el tratamiento que México ha dado para el proceso venezolano. Si bien es cierto, México ha estado muy atento al proceso de Bolivia, de Perú, de otros países de la región, en relación a Venezuela ha estado un tanto distante. Yo creo que ha llegado el momento de que se fortalezca la presión, porque tanto Cuba como México como Venezuela viven un proceso de sanciones coercitivas unilaterales que impone Estados Unidos y sus aliados para tratar de no intervenir en el tema del régimen en Venezuela, sino buscando doblegar la voluntad soberana del pueblo venezolano para seguir expoliando sus recursos naturales y saquear los recursos cuantiosos que, como cualquier país de nuestro planeta, Venezuela tiene en ese sentido. Y en ese contexto hay que ubicar que este diplomático venezolano, Alex Saab, de origen colombiano, nacionalizado, con doble nacionalidad, con, con nuestro, con Venezuela, él el día 12 de junio del año 2020 fue secuestrado allá en Cabo Verde, cuando el avión en el que se transportaba iba a hacer abastecimiento de combustible, y sin que hubiera una orden de la Interpol o una orden de captura, ni tampoco convenios de extradición. Cabo Verde es sometido por el gobierno de Estados Unidos y el diplomático es retenido, y después de ahí
generado un proceso de que en lo que esperan se hace la ficha de Interpol, y entonces ya al tener ubicado a Alex Saab como uno de los artífices más importantes para lograr evadir las medidas coercitivas unilaterales, y sobre todo en este enviado especial que hizo labores para llevar combustible, para llevar alimentos, para llevar medicinas al pueblo venezolano, fue ubicado por parte de Estados Unidos y utilizando el offer llevado primero a ser retenido en Cabo Verde, a pesar de los diferentes pronunciamientos diplomáticos de los organismos regionales africanos, de las cortes que ordenaban la libertad de Alex Saab. Este fue sometido a tortura y medidas de segregación para después llevarlo, después de ese 12 de junio del año 2020, llevado a Estados Unidos, a pesar de que tiene el carácter de diplomático y que ese estatus no lo aceptó Estados Unidos, no lo hizo valer, y sin tener prueba alguna, porque hasta este momento no ha podido demostrar que el diplomático venezolano haya hecho alguna acción distinta a la que los organismos de inteligencia habían señalado en términos de que había logrado contribuir a la ruptura del bloqueo que se ejercía en contra de Venezuela. Entonces, a través del chantaje mediático y el linchamiento mediático poderosísimo desde el lobby de la propia Colombia y desde el lobby de Miami, empezaron a hacer una campaña en contra del diplomático para minar su carácter y sobre todo tenerlo como rehén político por parte del gobierno de Estados Unidos, con la finalidad de canjearle la libertad porque él aceptase colaborar con Estados Unidos para tratar de hacer acusaciones falsas en contra del gobierno de Nicolás Maduro Moro, y incluso el propio Juan Guaidó, que hoy ya no está en los grandes escenarios, pues actuaba también para tratar de descalificar al diplomático, y como se sabe, contribuían ellos a retener los diferentes recursos que lícitamente Venezuela tenía en diferentes partes del mundo. Sus activos en oro y en divisas fueron retenidas y la situación se tornó muy difícil para el gobierno venezolano. Se violaron todas las normas internacionales, como se sabe, fue víctima de tortura, pero además, como sobreviviente de un cáncer de estómago, no ha tenido la atención médica adecuada. Durante estos 3 años no ha podido ser visitado ni por sus familiares. Se le ha dificultado mucho el ingreso de los médicos, y sobre todo pues se le mantiene en estas cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, que como sabemos actúa con un doble rasero. El día de ayer Contralínea daba cuenta de que están por liberar a la esposa de Joaquín Guzmán Loera, mediante estos canjes y estas cooperaciones que hacen con los grupos delincuenciales que ellos mismos auspician y generan, y entonces para ellos sí hay beneficios, para ellos sí hay mecanismos que nosotros vemos como una corrupción legalizada, pero en este caso para el diplomático venezolano, más allá de los grandes pronunciamientos que hay, no se ha podido obtener un elemento de justicia. En ese sentido, estamos haciendo un llamado a que el gobierno de México refuerce sus acciones. Espero que en alguna de las mañaneras pueda solicitarse la competencia del gobierno de México para que se pronuncie. Es un diplomático venezolano, no se está faltando a ninguna norma internacional, y por el contrario, así como se ha impulsado la campaña por la libertad de Alex Saab, perdón, de Julian Assange, también vale la pena que se pronuncien por este diplomático venezolano, Alex Saab. Muy buenos días, Adrián Ramírez. Te Buenos saluda días. con gusto José Reyes. Preguntarte cuál es el estado que guarda el proceso de Alex Saab en los tribunales de Estados Unidos. Bueno, el proceso se ha estado retrasando porque no han presentado las pruebas, y entonces se va postergando
las audiencias. El año pasado se iba a iniciar, se está postergando, y eso lo único que permite apuntar es que se está reteniendo de manera arbitraria, utilizando todos los recursos jurídicos para tratar de negociar el quebrantamiento de la voluntad de Alex Saab y buscar unos acuerdos de cooperación con él. Hemos insistido también, hay diferentes actores internacionales que se han estado pronunciando, ya por ejemplo la Liga Tunecina de Derechos Humanos se ha pronunciado ante el Comité del Premio Nobel en Noruega para, para proponer la candidatura de Alex Saab para el Premio Nobel de la Paz. Es de esa talla el hecho que se está planteando, aunque lamentablemente hoy la acreditación del Premio Nobel de la Paz pues tiene de alguna manera sus inconvenientes, porque es un premio que se ha politizado mucho y que hemos visto que se les ha entregado a personas que en realidad poco han contribuido realmente a la paz, más allá de algunas expresiones mediáticas que no se traducen en acciones concretas. El otro punto es que el movimiento Free Alex Saab ha venido creciendo en el mundo, ha iniciado en Venezuela, ya en muchos países están enarbolando estas banderas, algunos diplomáticos se están pronunciando también por la libertad de Alex Saab. Hay un movimiento en Estados Unidos que cada vez va avanzando con mayor fuerza para pedir la libertad, y la próxima semana en Caracas, Venezuela, a 3 años de distancia de su secuestro, pues habrá un encuentro para fortalecer la solidaridad en relación al diplomático, y me parece que como parte de la línea editorial de Contralínea, pues hay que mantener y seguirle dando voz a este esfuerzo importante. Camila Fabri, esposa de Alex Saab, se ha convertido ya en un referente en la defensa de los derechos humanos. Ha logrado a través del Comité Free Alex Saab y su propia participación, pues salir adelante con sus hijos, con sus hijas, y lograr también mantener un activismo importante, y entonces ha logrado que órganos de los tratados de derechos humanos se vayan fortaleciendo. En ese sentido, la Corte de Apelaciones de Georgia no decidió sobre el estatuto diplomático de Alex Saab como una forma de dilación y devolvió el caso al Tribunal de Miami. Es decir, insisto, son estas maniobras de retraso. Eso ocurrió el 2 de mayo del año 2022, del año pasado. La ONU y órganos dependientes han ratificado el reconocimiento al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a sus diplomáticos, y también desde Estados Unidos pues se ha intentado dividir a las fuerzas de apoyo con el falso argumento de que Alex Saab ha sido un colaborador de la DEA. Eso es totalmente absurdo, y si fuera colaborador de la DEA, entonces, ¿por qué no entregaba toda la información que disponía para realmente cumplir con el objetivo que aparentemente se pretende con la retención de este diplomático venezolano? ¿Por qué también hablamos de que Alex Saab es un preso, es un prisionero de guerra? Porque el contexto que se da en todas las acciones en contra del gobierno de Venezuela, pues constituyen lo que sería un nuevo modelo de guerra, esta llamada guerra híbrida, donde combinan muchos recursos. La entrada de mercenarios a Venezuela con el intento de dar golpes de Estado, la utilización del territorio de Colombia y de personas vinculadas a grupos delincuenciales y mercenarios allá, que tuvo un fracaso estrepitoso, y que afortunadamente hoy con la llegada de el presidente Petro, que ayer se cumplió un año de su elección, de su designación como presidente, el pueblo de Colombia festejaba allá este gran esfuerzo, y también el gobierno de Petro apuntaba sobre el riesgo de un golpe blando en contra de él. Es decir, la combinación de todos los recursos que el imperio tiene y las oligarquías nacionales que tienen grandes beneficios con el saqueo y expoliación de los recursos del pueblo son parte de este entramado que hoy tiene
la situación de Alex Saab en una situación muy difícil. Hay que reiterar que es necesario que Estados Unidos modifique su política penitenciaria porque los centros de alta seguridad se constituyen como organismos en los que se propician acciones que violentan la Convención contra la Tortura, ya que no obstante que consideran acciones de reclusión, estas sobrepasan los principios de las reglas Mandela y de los principios de Tokio. Además, también se ha violentado, insisto, la reciprocidad que debe haber con los servicios consulares y, por lo tanto, la inmunidad diplomática. Adrián Ramírez, pues un último comentario te podríamos solicitar, el tiempo también ya nos apremia, pero sobre esta situación en la que Alex Saab, pues hay que recordarlo, se trata de un preso político, un rehén prácticamente, que es parte, como has dicho, de esta guerra híbrida que sostiene Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela. Es decir, las razones por las que está preso en Estados Unidos pues no tienen que ver con un asunto realmente judicial o de carácter jurídico, de un asunto de justicia, sino de un asunto político en el que, bueno, pues Estados Unidos asume como enemigo simple y sencillamente por ser parte de un gobierno que considera enemigo, es decir, el de Venezuela. Sin embargo, hay una serie de gobiernos que se asumen progresistas en América Latina que han llegado al poder ejecutivo de estas naciones y que por lo tanto pues una correlación de fuerzas ya es distinta, hay una correlación de fuerzas distinta y en ese sentido, ¿ves tú algún tipo de incidencia en estos gobiernos de América Latina pues por lograr la liberación de una persona que tiene además carácter diplomático, hace un trabajo diplomático, pero que por cuestiones políticas pues termina encarcelado? ¿Hay alguna posibilidad que desde los gobiernos de América Latina se presione, se incida en la liberación de Alex Saab? Bueno, creemos primero que hay que retomar el concepto de la diplomacia de los pueblos. Es el momento de los pueblos que vamos presionando a nuestros gobiernos para que mejoren las políticas de respeto a la autodeterminación, a la libertad de los países a decidir la manera en que deben dirigir sus gobiernos, pero creo que todavía falta por hacer. Hay un grupo de países que están vinculados con Venezuela desde la iniciativa El Alba, que caminan con Venezuela y se han pronunciado. De la misma manera está UNASUR y RUNASUR como instrumentos regionales de coordinación que han planteado estos pronunciamientos, pero todavía hace falta un trabajo más importante para buscar la integración de nuestra América. Y para ir concluyendo también, yo quiero decir que no solamente las políticas del OEFER se han centrado sobre Alex Saab, sino también sobre su familia, sobre sus hijos que han visto una situación difícil. Los papás de Alex Saab murieron durante la pandemia, no tuvieron el cuidado Estados Unidos por la atención humanitaria de permitir comunicación con los familiares, pues para de alguna manera acompañar esta situación de duelo, a diferencia de otros presos. Alex Saab no ha podido ser recibido por sus familiares y hay que decir que hay ya una serie de países que se vienen sumando a la petición de que condenan el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab. Entre ellos se encuentra Rusia, China, la República Islámica de Irán, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Senegal, Namibia, Benín, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, entre otros países. Y por eso hay que decir que el que llegue a nuestra Cancillería en México refuerce estas acciones del multilateralismo, la integración de los países de nuestra América y sobre todo el respeto irrestricto a los derechos humanos. El Estado venezolano ha planteado incluso un canje humanitario, es decir, mercenarios y personas que entraron a territorio venezolano para tratar de hacerse del poder mediante un proceso violento, estarían también siendo parte de este debate para buscar mecanismos de canje humanitario de presos
que es una posibilidad. Y hay otra serie de acciones, o sea, hay relatores de Naciones Unidas contra las medidas coercitivas unilaterales, hay pronunciamientos sobre el uso de mercenarios, etcétera, que se están pronunciando, estas cuestiones que tienen que ver con el bloqueo. E insisto, el gobierno de México, que haya tenido una política soberana en relación a Cuba y ha fortalecido mucho la solidaridad con nuestro hermano país cubano, de la misma manera debiera de reforzar las acciones para con el pueblo de Venezuela. Quiero terminar diciendo que por ahí, en los principios de la LIMED, aquí en México, estuvieron refugiados venezolanos con los que se generó el colectivo, el Comité Simón Bolívar. Y desde ese colectivo Simón Bolívar, nosotros participamos en la realidad venezolana y veíamos la lucha del pueblo para tratar de emanciparse. Estuvimos atentos al sacudón, estuvimos pendientes de la primera oleada cuando Chávez empezaba a recorrer el país, y por ahí en el año 94 a mí me tocó estar en Venezuela justo en el momento de la insurrección de los zapatistas, y que la solidaridad de los pueblos, el primer gesto de solidaridad que tuvimos internacional fue de compañeros que desde el movimiento de lucha social que estaban en la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo, allí en Venezuela, donaron el primer fax que la Alimet tuvo. Es decir, hay una reciprocidad de los pueblos, hay una lucha de los pueblos para seguir fortaleciendo los principios de nuestra América. Y también recordamos que en todo el mundo nuestros hermanos colombianos que en esa gran diáspora colombiana estaban dispersos en el mundo, brindaron un gran apoyo a la LIMED, y en reciprocidad, por eso nos solidarizamos con el pueblo de Colombia en este inicio de un cambio que esperemos que sea profundo y benéfico para la paz, y que también en Venezuela se logre que las medidas coercitivas unilaterales se eliminen, que el diplomático venezolano Alex Saab sea liberado y que se fortalezca la unidad de los pueblos. Cada pueblo tiene su destino, y lamentablemente el gran deterioro que tiene Venezuela se debe a estas medidas coercitivas unilaterales, y que todos los temas interiores pues ya los estén tratando y resolviendo. Pues gracias a todos los amigos aquí que nos siguen en Contralínea, estaremos informando y pues les comentaremos también de este encuentro, del encuentro a 3 años de la prisión, del secuestro de este diplomático venezolano que se llevará a cabo allá en Caracas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED. Que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, un abrazo para todos, para ti, José, para ti, Sósimo, y todo el equipo de Contralínea, a Carlos que está, Indra, y los que están ahí en los controles técnicos, también a Miguel y a Nancy, que estén muy bien.